Mis padres levantaron sus copas y dijeron, algunos hijos te enorgullecen. Otros solo ocupan espacio. Mi hermana sonrió con desdén. No discutí, simplemente respondí con calma, menos mal que tengo mi propio lugar a 55 millas de distancia. De ahora en adelante, el alquiler, los servicios, el seguro. Son todos problema suyo. Soy Da, de 28 años, sentada en la lujosa mesa del comedor de mis padres para la celebración del último ascenso de mi hermana Heather. Las copas de cristal tintinean mientras mi padre se pone de pie, sonriendo ampliamente a mi hermana perfecta. Sus palabras atraviesan como dagas. Algunos hijos te enorgullecen, otros solo ocupan espacio. Mi hermana sonríe con desdén a través de la luz de las velas. En lugar de las lágrimas que esperan, respondo con calma. Menos mal que tengo mi propio lugar a 55 millas de distancia. De ahora en adelante, el alquiler, los servicios, el seguro son todos problema suyo. Si estás viendo esto desde un lugar que has construido para ti, a pesar del juicio de los demás, dale a me gusta y suscríbete. Hazme saber desde dónde estás viendo. Créeme, lo que hice a continuación lo cambió todo. Las semillas de la desigualdad en nuestra familia se plantaron mucho antes de esa fatídica cena. Al crecer en nuestra casa suburbana de Connecticut, el patrón de favoritismo fue sutil al principio, luego inconfundible a medida que pasaban los años. Yo era la artística, siempre con pintura bajo las uñas o un cuaderno de bocetos bajo el brazo. Heather, 2 años mayor que yo, era la hija académicamente dotada con puntuaciones perfectas en los exámenes y una aptitud natural para las materias que hacían que nuestros padres resplandecieran de orgullo. Mi padre, Thomas, un contable en una prestigiosa firma, y mi madre, Eleanor, una profesora de matemáticas de secundaria, valoraban el éxito convencional. Números, calificaciones, trofeos, esas eran las monedas de aprobación en nuestro hogar. Mis acuarelas y bocetos al carboncillo, por muy elogiados que fueran por los profesores de arte, eran meramente pasatiempos lindos a sus ojos. Todavía recuerdo mi 10º cumpleaños cuando recibí un juego de acuarelas profesionales de la tía Vivian, la hermana de mi madre, que reconoció algo en mí que mis padres no podían ver. Mientras yo desenvolvía el regalo extasiada con manos temblorosas, mi madre solo sonrió levemente y dijo, «Qué bonito, cariño, pero no olvides tu tarea de matemáticas después del pastel». Ese mismo año, cuando Heather ganó el concurso regional de deletreo, mis padres la llevaron a la ciudad de Nueva York durante un fin de semana, con espectáculos de Broadway y juergas de compras. El patrón continuó a lo largo de nuestros años escolares. Cuando tenía 14 años, gané el primer lugar en una competencia de arte estatal. Mi pintura, una pieza compleja sobre la identidad y la pertenencia, fue seleccionada para colgar en el Capitolio de nuestro estado. Mi profesor de arte llamó personalmente a mis padres para compartir la noticia, explicando que era un honor excepcional que podría abrir puertas para becas universitarias más adelante. Esa noche, mi padre miró la carta oficial, asintió brevemente y dijo, «Qué bien. ¿Terminaste tu tarea de álgebra?» Luego se dirigió inmediatamente a Heather preguntándole sobre sus preparativos para la competencia de debate. La conversación se centró en ella durante el resto de la cena. Mientras tanto, cuando Heather obtuvo calificaciones perfectas ese mismo semestre, mis padres organizaron una elaborada cena e invitaron a la familia extendida para celebrar su destreza académica. Recuerdo estar de pie en la esquina de nuestra sala de estar, sosteniendo un plato de comida que nadie notó que no estaba comiendo, viendo a mi hermana disfrutar de los elogios y la atención que nunca parecían dirigirse hacia mí. Las manifestaciones físicas de su favoritismo eran igualmente dolorosas. Cuando Heather necesitaba un lugar tranquilo para estudiar para sus exámenes de nivel avanzado, mi padre pasó un fin de semana entero construyéndole un escritorio a medida con iluminación perfecta y características ergonómicas. Trabajó incansablemente consultándola sobre cada detalle. Cuando le pregunté si podría ayudarme a crear un pequeño espacio de estudio en el sótano para mi arte, se rió con desdén. «Eso es solo un pasatiempo, Da. Cuando tengas algo serio que perseguir, hablaremos». Para la secundaria, había internalizado el mensaje de que mis pasiones y talentos eran de alguna manera inferiores. Intenté brevemente ganar su aprobación uniéndome al equipo de matemáticas y tomando cursos avanzados de ciencias, pero mi corazón no estaba en ello. Mis calificaciones eran buenas, pero no excepcionales como las de Heather. Cada boletín de calificaciones se convertía en un ejercicio de decepción,
ya que mis padres lo escaneaban rápidamente, ofrecían un superficial "no está mal" y luego inevitablemente añadían, "pero mira estas oportunidades de mejora". Geater nunca sacó menos de una A. La temporada de solicitudes universitarias puso la disparidad en claro relieve. Mi madre pasó incontables horas investigando universidades para Geater, organizando visitas a los campus y ayudándola a perfeccionar sus ensayos. Cuando mencioné las escuelas de arte que me interesaban, mi madre apenas levantó la vista de la solicitud de Geater y dijo, simplemente solicita en algún lugar asequible. Los títulos de arte no pagan precisamente las facturas. No tenemos recursos infinitos para desperdiciar. A pesar de su desaprobación, tomé la decisión de seguir una carrera en Bellas Artes en una respetada universidad estatal con un fuerte programa de arte. No era la prestigiosa universidad privada a la que asistió Geater, pero me ofreció la educación que anhelaba. Cuando anuncié mi decisión, mi padre suspiró profundamente y dijo, bueno, supongo que tienes que seguir tu camino, incluso si no es el que nosotros elegiríamos para ti. Mudarme a la universidad fue mi primera probada de libertad. En el departamento de arte, rodeada de profesores que valoraban mis perspectivas y compañeros que entendían mi pasión, comencé a florecer. Mi trabajo mejoró dramáticamente y empecé a ganar premios y becas departamentales. Cada logro que compartía con mis padres era recibido con la misma respuesta tibia. ¡Qué bien, querida! ¿Oíste que Geater entró en la lista de honor del decano otra vez? Los años en la universidad me ayudaron a desarrollar resiliencia y encontrar mi voz, pero cada regreso a casa por vacaciones o eventos familiares reabría la herida de ser la hija inferior. Mientras Geater estudiaba Derecho y continuaba cumpliendo los sueños de mis padres, yo me gradué con honores y comencé a construir una carrera modesta pero prometedora como artista, complementando mis ingresos con trabajo en una galería local. Nuestros caminos se separaron, pero la dinámica familiar permaneció congelada en su patrón familiar. Con cada año que pasaba, la distancia emocional entre mi familia y yo crecía. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas y menos frecuentes. Las visitas a casa se sentían cada vez más tensas. Creé una vida de la que estaba orgullosa. Pero a la sombra de mi familia, todavía me sentía como la decepción, la hija que había elegido el camino equivocado. Poco sabía que el punto de quiebre se acercaba, un momento que finalmente nos obligaría a todos a enfrentar la dolorosa realidad con la que habíamos estado viviendo durante décadas. La invitación para celebrar el último ascenso de Geater llegó a través de un texto escueto de mi madre, cena en nuestra casa el sábado a las 6. Geater fue nombrada socia junior. Ponte algo bonito. La falta de calidez era típica, pero todavía sentí esa punzada familiar de esperanza de que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez esta vez preguntarían sobre mi reciente exposición en la galería, o notarían que mi trabajo había sido presentado en una respetada revista de arte regional. Seleccioné un vestido negro simple pero elegante, me maquillé con cuidado y conduje las 55 millas hasta la casa de mi infancia con una mezcla de pavor y esa persistente y tonta esperanza que nunca parecía morir por completo. La velada comenzó de manera predecible. La casa de nuestra familia, una majestuosa colonial en un barrio acomodado, lucía inmaculada como siempre. El comedor brillaba con la porcelana fina, el cristal y la plata que solo aparecían en ocasiones especiales. Mi madre había preparado la comida favorita de Geater, un asado de solomillo con todas las guarniciones. Cuando entré, Geater ya estaba allí con su novio, Brian, un abogado fiscal de la misma firma. Se sentaron juntos en el sofá, pareciendo la pareja perfecta de un anuncio de revista de lujo. Mi hermana me reconoció con un breve asentimiento. A Brian, a quien había conocido 2 veces antes, tuvieron que recordarle mi nombre. Mi padre salió de su estudio, dándole a Geater un abrazo entusiasta antes de volverse hacia mí con un beso superficial en la mejilla. «Hola, papá», dije. La galería vendió 3 de mis piezas la semana pasada. Esperaba que la charla trivial despertara interés, pero él simplemente asintió y dijo, «Qué bien. El bar está en el lugar de siempre si quieres una copa». La conversación durante la cena giró exclusivamente en torno al logro de Geater, la naturaleza prestigiosa de su firma y el brillante futuro que le esperaba. Mis padres la acribillaron a preguntas sobre sus casos, sus colegas y su plan a 5 años. Cuando Brian mencionó de pasada que había visto una interesante exposición de arte en el centro, me animé, con la esperanza de unirme a la conversación. Antes de que pudiera hablar, mi madre redirigió rápidamente el tema. Hablando del centro,
Heather, tú y Brian han mirado ese edificio de condominios que discutimos. Para cuando llegó el postre, un elaborado pastel con felicitaciones inscrito en chocolate, yo había dicho quizás 10 frases en total, ninguna de las cuales había provocado más que un reconocimiento superficial. Me senté en silencio, removiendo la comida en mi plato, preguntándome por qué todavía me sometía a estos ejercicios de rechazo familiar. Sin embargo, una parte de mí, esa niña que todavía buscaba la aprobación de sus padres, permaneció sentada a la mesa en lugar de hacer la salida digna que sabía que merecía. Fue durante el brindis con champán que todo finalmente se hizo añicos. Mi padre se puso de pie a la cabecera de la mesa, con la copa en alto, su rostro enrojecido de orgullo mientras miraba a Heather. Por nuestra brillante hija, comenzó, con la voz cargada de emoción, que nunca ha dejado de sorprendernos con su inteligencia, dedicación y empuje. Desde el momento en que trajiste a casa tu primer boletín de calificaciones perfecto, supimos que estabas destinada a la grandeza. Continuó elogiando sus logros durante varios minutos, mientras mi madre asentía con entusiasmo a su lado, secándose ocasionalmente las lágrimas de alegría. Luego vinieron las palabras que cambiarían para siempre nuestra dinámica familiar. «¿Saben?», dijo, mirando directamente a Heather, pero claramente con la intención de que su mensaje fuera para todos, Eleanor y yo estábamos diciendo el otro día lo afortunados que somos. Se rió entre dientes y levantó su copa más alto. Algunos hijos te enorgullecen, otros solo ocupan espacio. La habitación pareció congelarse. Mi madre tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómoda, pero levantó su copa de todos modos. Brian se movió incómodamente en su asiento. Y Heather, ella me miró directamente y sonrió con desdén. No una sutil expresión de superioridad, sino una sonrisa abierta e inconfundible que confirmaba que sabía exactamente a quién se referían, y disfrutaba de mi humillación. Sentí una curiosa sensación en ese momento. No era el familiar escozor de las lágrimas amenazando con derramarse, ni el rubor de la vergüenza que había acompañado tantos momentos similares en la historia de nuestra familia. En cambio, una fría claridad me invadió, como si hubiera estado sumergida en el caos emocional durante décadas y de repente hubiera salido a la superficie, viendo todo con perfecta precisión por primera vez. Mis manos no temblaban, mi voz no vacilaba. Me sentí extrañamente tranquila, casi distante, mientras me observaba desde lejos, sabiendo que lo que sucediera a continuación alteraría irreversiblemente el curso de nuestra historia familiar. Menos mal que tengo mi propio lugar a 55 millas de distancia, dije, mi voz clara y firme en el silencio atónito que siguió al brindis de mi padre. De ahora en adelante, el alquiler, los servicios, el seguro, son todos problema suyo. Mi padre bajó su copa lentamente, su expresión confundida. ¿De qué estás hablando, Da? Estoy hablando de no seguir ocupando espacio donde no se me valora, respondí. La tensión en la habitación era palpable, como el aire pesado antes de una tormenta. He pasado 28 años tratando de ganarme un lugar en esta mesa. He terminado. No seas tan dramática, interrumpió mi madre, su voz con ese tono familiar y despectivo. Tu padre solo estaba expresando su orgullo por el logro de tu hermana. ¿Lo estaba?, pregunté, mirándola directamente. Porque sonó como si estuviera diciendo que no valgo nada. Y basándome en cómo me has tratado toda mi vida, me inclino a creer que eso es exactamente lo que quiso decir. Heather puso los ojos en blanco teatralmente. ¿Ves? Por esto nadie te toma en serio, Da. Todo es siempre un drama contigo. Algunos de nosotros trabajamos duro y logramos cosas. Otros ponen excusas y se hacen la víctima. La crueldad calculada en sus palabras podría haberme aplastado antes, pero en ese momento, simplemente confirmaron lo que ya sabía. Esto no era una familia en ningún sentido significativo de la palabra. Era una jerarquía, y yo siempre había estado en la parte inferior. La tía Vivien, la hermana de mi madre, que siempre me había mostrado amabilidad, se movió incómodamente en su asiento. Ella, la única entre la familia reunida, parecía reconocer la importancia de lo que estaba sucediendo. Thomas, le dijo en voz baja a mi padre. Eso fue algo cruel de decir. Mi padre hizo un gesto despectivo. Oh, por el amor de Dios, solo era una broma. Da sabe que la queremos. Solo necesita desarrollar una piel más gruesa. 28 años, dije, levantándome lentamente y colocando mi servilleta junto a mi postre apenas tocado.
28 años tratando de ganar el amor que le dan libremente a ella. Miré alrededor del comedor bellamente decorado, a la familia que nunca había sido realmente mía. He terminado de ocupar espacio aquí. El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto. Mi padre todavía estaba de pie a la cabecera de la mesa, la copa de champán congelada en el aire, sus expresiones cambiando rápidamente de la confusión a la ira. Mi madre se sentó rígida, su fachada social agrietándose ligeramente mientras procesaba la interrupción pública de su perfecta narrativa familiar. Heather, por una vez, parecía un poco menos engreída, como si no hubiera esperado que sus tácticas habituales provocaran una respuesta tan definitiva. Así que eso es todo. Haces una rabieta y te vas, dijo finalmente mi padre, su voz elevándose. Este es exactamente el tipo de comportamiento inmaduro que hemos llegado a esperar. Permanecí de pie, mi calma intacta. No, papá. Esto no es una rabieta. Es un límite, y debería haberlo puesto hace años. Recogí mi bolso del respaldo de mi silla. El apoyo financiero que ocasionalmente ofrecen cuando recuerdan que existo. Eso es su problema ahora. El juicio sobre mi elección de carrera. Su problema. Las constantes comparaciones con Heather. Su problema. Ya no estoy disponible para ser la decepción familiar. La tía Vivian me miró con una mezcla de tristeza y lo que parecía ser respeto. Mi madre pareció darse cuenta de que la situación estaba escalando más allá de su control. No hagamos esto ahora, dijo, forzando una sonrisa tensa. Es la noche especial de Heather. ¿Podemos discutir tus sentimientos en otro momento? Esa es la cuestión, mamá, respondí. Siempre es la noche de Heather. Siempre se trata de Heather, y mis sentimientos nunca son el tema correcto en el momento adecuado. Me volví hacia mi hermana, que le susurraba algo a Brian. Felicitaciones por tu ascenso, Heather. Realmente espero que te traiga felicidad. Con eso, salí del comedor, atravesé el vestíbulo y salí por la puerta principal. Nadie me siguió. Nadie me llamó. El único sonido fue el suave clic de la puerta cerrándose detrás de mí. El aire nocturno se sintió purificador mientras caminaba hacia mi coche. Mis manos temblaban ligeramente mientras insertaba la llave en el encendido, no de tristeza o miedo, sino de la pura liberación de energía que había estado contenida en mantener las apariencias durante tanto tiempo. Mientras salía del camino de entrada, miré hacia la casa, sus ventanas brillando con una luz cálida que nunca me había alcanzado del todo. El viaje de 55 millas a casa se convirtió en un viaje a través de mi propia historia. Cada marcador de milla parecía corresponder a un recuerdo, un pequeño momento en el que había atenuado mi propia luz para evitar eclipsar a Heather o decepcionar a mis padres. Para la milla 15, las lágrimas corrían por mi rostro, no de tristeza, sino de liberación. Para la milla 30, me encontré riendo de lo absurdo de haber pasado tantos años buscando la aprobación de personas constitucionalmente incapaces de dármela. Para la milla 45, estaba haciendo planes para cambiar mi número de teléfono. Y para cuando entré en el estacionamiento de mi edificio de apartamentos, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Mi apartamento era modesto para los estándares de mis padres. Una unidad de un dormitorio en un edificio antiguo que había sido convertido de una fábrica textil, pero era mío, lleno de mis obras de arte que habían moldeado mi pensamiento y muebles que yo misma había hecho o seleccionado cuidadosamente de tiendas de segunda mano y restaurado. Cuando entré por la puerta esa noche, lo vi con nuevos ojos. Esto no era una solución temporal o un trampolín. Era un hogar que yo había creado y que reflejaba perfectamente quién era. Me quité los tacones, me serví una copa de vino y me senté junto a la gran ventana industrial que daba al pequeño distrito de las artes que se había convertido en mi comunidad. Las luces de hadas que había colgado en el techo proyectaban un brillo suave que se sentía más auténtico que todos los candelabros de cristal en la casa de mis padres. Mi teléfono vibró repetidamente con mensajes de texto de mi madre. Tu comportamiento fue completamente inapropiado. Tu padre solo estaba haciendo un brindis. Nos avergonzaste frente a Brian. Llámame cuando te hayas calmado. Silencié las notificaciones sin responder. En cambio, llamé a mi amiga Zoe, que había presenciado suficiente de mi dinámica familiar a lo largo de los años como para comprender la importancia de lo que acababa de suceder.
¿Realmente dijiste eso?, exclamó Zoe después de que le conté los eventos de la noche. Estoy tan orgullosa de ti, Da. Su voz no tenía ninguno de los juicios o decepciones que estaba acostumbrada a escuchar de mi familia. Lo que estás describiendo es exactamente lo que tu terapeuta te ha estado animando a hacer. Establecer límites. Lo sé, dije, sintiendo de repente el peso emocional de la noche, pero creo que esto es todo, Zoe. Creo que acabo de cortar los lazos con mi familia. No necesariamente, respondió ella pensativamente. Estableciste un límite. Ahora la pelota está en su tejado. Pueden respetarlo y trabajar hacia una relación más saludable contigo, o pueden continuar como siempre lo han hecho. Pero de cualquier manera, has recuperado tu poder. Hablamos durante más de una hora, Zoe ayudándome a procesar las complejas emociones que se arremolinaban dentro de mí. Duelo por la relación familiar que siempre había querido, pero nunca había tenido, miedo por lo que vendría después, y una inesperada sensación de liberación. Después de colgar, me senté en silencio, observando las luces de la ciudad parpadear fuera de mi ventana. Pensé en todas las veces que había intentado ganarme la aprobación de mis padres, mis calificaciones perfectas en las materias que ni siquiera me importaban, la especialización secundaria en negocios que había añadido a mi título de arte en un intento fútil de hacer mi elección de carrera más aceptable para ellos. Las innumerables veces que había minimizado mis propios logros al hablar con ellos para evitar provocar comparaciones con Heather. Nada de eso había funcionado. Ningún logro había sido suficiente. Ningún compromiso había salvado la brecha. Había estado jugando un juego que estaba amañado desde el principio. Esa noche, dormí más pacíficamente de lo que lo había hecho en años. La mañana trajo una extraña mezcla de emociones. Duelo entrelazado con liberación, incertidumbre junto con resolución. Llamé para reportarme enferma en la galería donde trabajaba a tiempo parcial y pasé el día en profunda reflexión, dibujando furiosamente en mi cuaderno mientras procesaba los eventos de la noche anterior. Para la noche, había llegado a una decisión que se sentía tanto aterradora como absolutamente correcta. No podía continuar mi relación con mi familia en los términos que la habían definido durante 28 años. Algo tenía que cambiar. Y como no tenía poder para cambiarlos a ellos, tendría que cambiar la naturaleza de nuestra interacción. No se trataba de cortarlos por completo. Se trataba de crear una estructura donde su toxicidad ya no pudiera alcanzarme. Mirando alrededor de mi apartamento, la vida que había construido a pesar de mi familia en lugar de gracias a ella, me di cuenta de que ya tenía la base que necesitaba. Lo que quedaba era definir claramente los límites que protegerían esta vida que valoraba. La mañana después de mi decisión, me senté en mi pequeña mesa de cocina con una taza de café y mi portátil. Después de varios intentos fallidos, comencé a redactar un correo electrónico a mis padres. Quería ser clara sin ser cruel, firme sin ser vengativa. Las palabras llegaron lentamente al principio, luego con creciente confianza. Queridos mamá y papá, les escribo para aclarar lo que sucedió anoche y lo que significa para nuestra relación en el futuro. Durante 28 años, he intentado ganar su aprobación y amor a través del logro, el compromiso y minimizándome para evitar eclipsar a Heather. Anoche quedó claro que no importa lo que haga, nunca seré vista o valorada en esta familia de la misma manera que ella. No escribo para culpar o pedirles que cambien. Escribo para hacerles saber que yo estoy cambiando. De ahora en adelante, ya no participaré en reuniones familiares donde se me trate como inferior. No aceptaré ayuda financiera con condiciones. No toleraré comparaciones con Heather o desdenes hacia mi carrera y elecciones de vida. Esto no se trata de castigarlos. Se trata de protegerme. Si están interesados en construir una relación más saludable basada en el respeto mutuo, estoy abierta a esa conversación. Si no, necesito crear distancia por mi propio bienestar. Los quiero a ambos, y espero que algún día podamos encontrar un camino a seguir. Leí el correo electrónico varias veces antes de presionar enviar, sabiendo que probablemente desencadenaría una reacción defensiva, pero sintiéndome segura de que era necesario. Después de enviarlo, tomé varios pasos adicionales para asegurar los límites que establecía. Primero, ajusté la configuración de mis redes sociales, limitando lo que mi familia podía ver de mi vida y bloqueando a Heather por completo después de que me enviara una serie de mensajes llamándome egoísta y dramática por arruinar su celebración.
El alivio inmediato que sentí después de bloquearla confirmó que era la decisión correcta. A continuación, creé una carpeta en mi correo electrónico etiquetada como correspondencia familiar donde podía archivar cualquier mensaje de mis padres sin que aparecieran en mi bandeja de entrada principal. Esto me permitiría interactuar con sus comunicaciones en mis propios términos, cuando me sintiera emocionalmente preparada. Luego me senté con un cuaderno y comencé lo que mi terapeuta había sugerido meses atrás, un inventario de mis propios logros y fortalezas que no tenían nada que ver con el reconocimiento de mi familia. La lista creció rápidamente, desde logros profesionales como la exitosa exposición de mi trabajo en la galería hasta marcadores de crecimiento personal como aprender a establecer límites. Con cada elemento que escribía, me sentía más segura de mi decisión. Esa noche, mi teléfono sonó con el número de mi madre. Dejé que fuera al buzón de voz y luego escuché su mensaje. Este correo electrónico es completamente innecesario. Tu padre y yo siempre te hemos apoyado. Si te sentiste ignorada a veces, quizás deberías considerar que Heather simplemente se esforzó más e hizo elecciones de las que era más fácil estar orgulloso. Llámame para que podamos dejar atrás esta tontería. Sus palabras, tan despectivas de mis sentimientos y experiencia, solo reforzaron mi resolución. No devolví la llamada. La semana siguiente trajo más pruebas para mis nuevos límites. Llegó la invitación de boda de mi prima Allison, un evento donde estaría presente toda la familia extendida. En el pasado, habría asistido sin importar mi incomodidad, pegándome una sonrisa mientras soportaba las comparaciones habituales y las indirectas sutiles. Esta vez envié mis disculpas junto con un generoso regalo. La decisión provocó una llamada inmediata de mi madre, que nuevamente fue al buzón de voz. No puedes faltar a la boda de Allison. La gente hará preguntas. ¿Qué se supone que les digamos? Su preocupación, noté, no era por mis sentimientos o por qué podría sentirme incómoda asistiendo, sino por las apariencias y lo que otros pudieran pensar. Envié un breve texto: por favor, diles que no puedo asistir, pero que envío mis mejores deseos a Allison y Jeff. Mi sistema de apoyo demostró ser invaluable durante esta transición. Zoe me contactaba a diario, ofreciéndome ánimo y perspectiva cuando flaqueaba. Mi mentor de la escuela de arte, el profesor Larsen, me brindó tanto orientación profesional como sabiduría personal cuando le confié mi situación familiar. Tu arte siempre ha reflejado una búsqueda de conexión auténtica, me dijo durante una reunión para tomar café. Quizás este establecimiento de límites es parte del mismo viaje, encontrar la verdad y despejar lo que la oscurece. Mis compañeros de trabajo en la galería, particularmente la dueña, Elaine, crearon un espacio de trabajo que cada vez se sentía más como el entorno familiar de apoyo que siempre había anhelado. Cuando vendí una pieza importante a un coleccionista importante, Elaine celebró con champán y un orgullo genuino por mi logro, algo que mis padres nunca habían demostrado. 3 semanas después de la fatídica cena, recibí una llamada inesperada de la tía Vivien. A diferencia de mi madre, Vivien siempre me había visto con más claridad, aunque su propia relación complicada con su hermana la había mantenido algo a distancia. Comenzó sin preámbulos. He querido llamarte desde esa cena, pero necesitaba ordenar mis propios sentimientos primero. Hablamos durante casi 2 horas. Vivien compartió ideas sobre las dinámicas familiares que precedían incluso a mi nacimiento. Como mi madre siempre había sido la hija favorita en su familia y como ese patrón aparentemente se había repetido con Heather. Tu madre no sabe cómo valorar lo que no entiende, explicó Vivien. Su propio valor siempre estuvo ligado al logro académico, al igual que ella vincula el valor de Heather al éxito profesional. Literalmente no tiene el lenguaje emocional para apreciar tus dones. Si bien sus palabras no borraron el dolor, me ayudaron a contextualizarlo. El problema no era yo. Era un patrón generacional de amor condicional que había moldeado a mi madre, quien luego lo perpetuó con sus propios hijos. Gracias por verme, tía Vivien, dije, con la emoción espesa en mi voz. Siempre te he visto, respondió ella. Y tu arte ayuda a otros a ver el mundo de nuevas maneras. No dejes que nadie apague esa luz. A medida que pasaban las semanas, me sentí irguiéndome más, hablando con más confianza y, lo más importante, creando arte con renovada pasión y autenticidad. La distancia de mi familia había creado un espacio para que mi propia voz se fortaleciera. Una mañana,
Recibí un correo electrónico de una galería en una ciudad vecina expresando interés en presentar mi trabajo en una próxima exposición centrada en artistas regionales emergentes. La oportunidad representaba un paso significativo en mi carrera. Mi primer instinto fue llamar a mis padres para demostrar que estaba teniendo éxito a pesar de su falta de fe en mi camino. En cambio, llamé a Zoe, al profesor Larsen y a Elaine, compartiendo mi emoción con las personas que me habían apoyado constantemente. Esa noche, mirando alrededor de mi apartamento, la vida que había construido, me di cuenta de que ya no buscaba la aprobación de mis padres. Por primera vez, estaba realmente ocupando espacio en mis propios términos. Habían pasado casi 3 meses desde el incidente de la cena. El otoño había dado paso al invierno, y yo me había instalado en una nueva normalidad. La aplicación de mis límites había sido en gran medida exitosa. Contacto mínimo con mis padres a través de correos electrónicos cuidadosamente redactados, ningún contacto con Geater y una creciente sensación de paz con mi decisión. Mi arte estaba floreciendo, con la exposición regional inaugurándose en solo unas pocas semanas y las ventas en la galería local aumentando constantemente. Un domingo por la tarde, mientras trabajaba en una nueva serie de pinturas en mi apartamento, un golpe en la puerta interrumpió mi concentración. No esperaba a nadie y pocas personas tenían mi dirección. A través de la mirilla, vi a mi madre de pie en el pasillo, su postura rígida y su expresión tensa. Mi corazón se aceleró mientras consideraba fingir que no estaba en casa. Pero el establecimiento de límites que había estado practicando no se trataba de esconderse. Se trataba de interactuar en mis términos. Tomando una respiración profunda, abrí la puerta. «Mamá», dije, sin invitarla a entrar de inmediato. «Esto es inesperado». Se veía cansada, de alguna manera más vieja de lo que se veía hace 3 meses. «¿Puedo pasar?», preguntó, su voz carente de su tono autoritario habitual. Dudé, luego me hice a un lado. Mientras entraba, la vi observar mi espacio, sus ojos moviéndose desde el techo industrial hasta las paredes de ladrillo cubiertas de obras de arte, tanto mías como piezas que había coleccionado de amigos artistas, hasta la lona salpicada de pintura en la esquina donde había estado trabajando. «Así que aquí es donde vives», dijo, y no pude decir si su tono llevaba juicio o simple observación. «Sí», respondí. «¿Quieres un poco de té?» El ritual familiar de preparar té me dio un momento para recomponerme. Cuando regresé con 2 tazas humeantes, mi madre estaba de pie frente a mi lienzo más grande, una pieza que había completado recientemente para la próxima exposición. «¿Tú hiciste esto?», preguntó, y por primera vez en mi memoria, su voz contenía algo que sonaba casi como un interés genuino. «Lo hice», dije, colocando su té en la mesa de café. «Es parte de una serie que explora la interconexión y el aislamiento». Ella asintió lentamente, todavía mirando la pintura. «Cuando no respondiste a nuestras llamadas, pensé que... Pensaste que cambiaría de opinión después de unas semanas de tratamiento de silencio, terminé por ella». Se volvió, su expresión endureciéndose ligeramente. «Tu padre y yo no merecemos este distanciamiento, Da. Las familias tienen desacuerdos. Los adultos los resuelven». Me senté en mi sofá, indicándole que tomara el sillón de enfrente. «Esto no se trata de un desacuerdo, mamá. Se trata de toda una vida sintiéndome menos valorada, menos importante, menos amada que Geater». Lo que papá dijo en esa cena no fue un solo comentario hiriente. Fue la culminación de años de mensajes similares. Bebió su té, evitando mi mirada. «No debería haber dicho eso. Fue poco diplomático. Pero te lo estás tomando demasiado a pecho. Siempre fuiste la sensible. La vieja invalidación familiar podría haberme hecho retroceder, disculparme, dudar de mis propias percepciones. Ahora simplemente confirmaba la necesidad de mis límites». «De eso es exactamente de lo que estoy hablando, mamá», dije con calma. «Cuando expreso sentimientos heridos, se descartan como hipersensibilidad en lugar de abordarse». Dejó su taza con un golpe seco. «Siempre te hemos apoyado, Da. Pagamos tu título de arte aunque teníamos preocupaciones sobre su practicidad. Ayudamos con el depósito de seguridad de este apartamento. ¿Qué más quieres de nosotros?» «Quiero que me veas, mamá», dije en voz baja. «No lo que desearías que fuera, no en comparación con Geater. Solo a mí, como soy.
Pareció momentáneamente perdida. Después de un silencio incómodo, dijo, tu padre tuvo un pequeño susto cardíaco la semana pasada. El abrupto cambio de tema me tomó por sorpresa y la preocupación me inundó de inmediato. ¿Está bien? No es nada serio, dijo rápidamente. El médico dijo que es una señal de advertencia, no una emergencia. Cambios en la dieta, reducción del estrés. Hizo una pausa, mirándome significativamente. Pero el estrés de esta situación contigo no está ayudando. Y ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No la reconciliación o la comprensión, sino la manipulación emocional. Mi preocupación por mi padre era genuina, pero reconocí la táctica por lo que era. Lamento escuchar sobre los problemas de salud de papá, dije con cuidado. Espero que siga las recomendaciones del médico, pero nuestra dinámica familiar ha sido poco saludable durante décadas, mamá. Hacerme responsable de su estrés es injusto. Parecía genuinamente sorprendida de que su enfoque no me hubiera hecho capitular de inmediato. Antes de que pudiera responder, su mirada se posó en una colección de fotografías en mi estantería. Una mostrándome con Zoe y otros amigos en una inauguración de arte, otra con Elaine y el personal de la galería, una tercera con el profesor Larsen en mi graduación universitaria. Te ves feliz, dijo, su voz con una extraña nota de sorpresa. Soy feliz, mamá. He construido una vida que me satisface con personas que me apoyan y me valoran. Se volvió hacia mi pintura, estudiándola con nuevos ojos. Háblame de esta pieza, dijo, y por un momento, un breve y brillante momento, pensé que quizás estaba haciendo un esfuerzo genuino por verme. Le expliqué el concepto detrás de la pintura, las técnicas que había usado, el paisaje emocional que intentaba capturar. Escuchó con aparente interés, haciendo preguntas que sugerían que realmente estaba tratando de entender. Tienes talento, dijo finalmente. No sé mucho de arte, pero puedo verlo. Por primera vez en mi vida, escuché a mi madre reconocer mi habilidad en mi campo elegido. La validación que había buscado durante tanto tiempo finalmente se ofrecía, y sin embargo, me di cuenta con cierta sorpresa de que ya no la necesitaba tan desesperadamente como antes. Gracias, dije simplemente. El momento de conexión fue fugaz. En cuestión de minutos, había vuelto a su preocupación principal. Entonces, ¿cuándo vendrás a casa de visita? El cumpleaños de tu padre es el próximo mes. Heather y Brian estarán allí. Acaban de comprometerse, ¿sabes? Así de simple, volvíamos a Heather, volvíamos a la expectativa de que me acomodaría en la jerarquía familiar sin protestar. La comparación entre nosotras había sido implícita pero inconfundible. Heather comprometiéndose mientras yo seguía soltera. Otra forma en que ella estaba teniendo éxito en las métricas convencionales que mis padres valoraban. No puedo prometer eso, mamá, dije con suavidad pero con firmeza. No estoy lista para volver a la antigua dinámica familiar. Se levantó abruptamente, su té a medio terminar. Pensé que serías más razonable después de tener tiempo para pensar. Tu padre tenía razón. Siempre has sido difícil. Las palabras dolieron, pero también reforzaron la sabiduría de mi decisión. La acompañé a la puerta, manteniendo la compostura. Gracias por venir, mamá. Por favor, dile a papá que espero que se sienta mejor pronto. Cuando salió al pasillo, se volvió. Así no es como funciona la familia, Da. No te vas simplemente porque hieren tus sentimientos. No me estoy yendo, mamá, respondí. Estoy pidiendo una relación basada en el respeto mutuo. La puerta está abierta cuando estés lista para eso. Después de que se fue, volví a mi pintura, mis manos temblando ligeramente. Había mantenido mi límite a pesar del chantaje emocional sobre la salud de mi padre, a pesar de la comparación implícita con Heather, a pesar de la invalidación de mis sentimientos. Había sido difícil, pero lo había hecho, y eso, me di cuenta, era su propia clase de obra maestra. 6 meses después de la infame cena, la primavera había comenzado a suavizar los bordes afilados del invierno. Mi carrera había dado pasos significativos hacia adelante, la exposición regional había sido un éxito, lo que llevó a conexiones con nuevas galerías y coleccionistas. Había reducido mis horas en la galería local para centrarme más en mi propio trabajo, una decisión apoyada con entusiasmo por Elaine, quien dijo, siempre supo que estaba destinada a más que ayudar a otros.
Cuando llegó la invitación para participar en una prestigiosa exposición local titulada Voces Emergentes, sentí una oleada de orgullo profesional. El curador me había buscado específicamente después de ver mi trabajo en la muestra regional. Esto era validación del mundo del arte basada únicamente en el mérito de mi trabajo. Mientras preparaba las 3 piezas que había seleccionado para la exposición, luché con una pregunta que había estado creciendo en mi mente. ¿Debería invitar a mi familia? Mi relación con ellos seguía siendo distante pero no completamente rota. Correos electrónicos ocasionales con mi madre, una breve llamada telefónica con mi padre después de su susto de salud y un silencio total de Heather. La tía Vivian se había convertido en una presencia más regular en mi vida, llamando cada pocas semanas y mostrando un interés genuino en mi carrera artística. Mi terapeuta, la doctora Louise, me había ayudado a trabajar las complejas emociones que rodeaban a mi familia en nuestras sesiones semanales. Cuando planteé la pregunta de invitarlos a la exposición, me hizo una pregunta simple pero profunda. ¿Qué quieres de esta invitación? Tuve que reflexionar sobre esa pregunta durante varios días, examinando mis motivaciones honestamente. ¿Estaba buscando su aprobación, queriendo demostrar algo, esperando una reconciliación? Finalmente, me di cuenta de que quería invitarlos como un acto de autenticidad y fortaleza, no como una súplica de validación, sino como una declaración de quién era. Quería que me vieran en mi elemento, exitosa en mis propios términos. Vinieran o no, aprobaran o no, la invitación en sí era una expresión de mi verdad. Envié un simple correo electrónico con los detalles de la exposición dirigido a ambos padres. Tendré 3 piezas en la exposición, Voces Emergentes, en la Galería Riverside el 15 de abril. La recepción de apertura es de 7 a 9 p.m. Si les gustaría asistir, serían bienvenidos. No me angustié por su respuesta. La preparación para la exposición consumió mi energía y atención. Las 3 piezas que había seleccionado representaban mi trabajo más auténtico hasta la fecha, exploraciones de medios mixtos a gran escala sobre la pertenencia, la identidad y la resiliencia. Mirándolas dispuestas en mi estudio, sentí una confianza tranquila que no tenía nada que ver con la validación externa. 2 semanas antes de la inauguración, mi madre respondió a mi correo electrónico. Gracias por la invitación. Tu padre y yo revisaremos nuestros calendarios y te avisaremos. La brevedad y la naturaleza no comprometedora de su respuesta me dijeron que no los esperara. Compartí esto con Zoe, quien se había vuelto aún más solidaria durante mi distanciamiento familiar. Ellos se lo pierden, dijo con firmeza. Las personas que realmente te aprecian estarán allí. Tenía razón. A medida que se acercaba la noche de la inauguración, recibí confirmaciones entusiastas de mi familia elegida, el profesor Larsen y su esposa, Elaine y el personal de la galería, Zoe y su pareja, y varios amigos artistas que me habían apoyado a lo largo de los años. La tía Vivian llamó para decir que vendría desde fuera del estado específicamente para el evento. La noche de la inauguración llegó clara y templada, un clima perfecto para el tipo de reunión artística que se desborda de los espacios de la galería a los patios y aceras. Había elegido un atuendo simple pero elegante que me hacía sentir segura y profesional. Cuando llegué temprano para revisar mis instalaciones una última vez, me sentí centrada de una manera que nunca me había sentido durante los eventos familiares. A las 7:30, la galería estaba llena de entusiastas del arte, coleccionistas y compañeros artistas. Mi trabajo había sido colocado de manera prominente y me encontré participando en conversaciones estimulantes sobre mis técnicas, influencias y visión. 2 piezas ya tenían puntos rojos de vendido a su lado, y el dueño de la galería me había presentado a varios coleccionistas importantes. Rodeada de Zoe, el profesor Larsen y otros que habían defendido mi trabajo, sentí un profundo sentido de pertenencia. Este era mi mundo, uno que había creado a través del talento, la persistencia y la autenticidad. Alrededor de las 8, mientras hablaba con un curador de una ciudad vecina, miré hacia la entrada y me quedé helada a mitad de la frase. Mi padre estaba allí, solo, luciendo claramente incómodo en su traje de negocios en medio de la multitud más ecléctica de la galería. Escaneó la habitación, me vio y me saludó con un torpe medio gesto. Disculpe, le dije al curador, mi corazón latiendo de repente con fuerza. Al acercarme a mi padre, noté que se veía mayor, ligeramente disminuido de la imponente figura de mi infancia. El susto de salud había dejado su marca. O quizás era simplemente que lo estaba viendo con nuevos ojos.
Papá, dije cuando llegué a él, me sorprende verte. Se movió, mirando las obras de arte. Tu madre no pudo venir. Reunión de la junta en la escuela. Pensé que uno de nosotros debería venir. La declaración era característica de mi padre, directa, fáctica, emocionalmente neutra. Pero el hecho de que hubiera venido solo, sin el amortiguador de mi madre o la distracción de Heather, no tenía precedentes. Gracias por venir, dije, sin saber cómo manejar este desarrollo inesperado. ¿Quieres ver mis piezas? Él asintió y lo llevé a través de la galería hasta donde estaba expuesto mi trabajo. Mientras caminábamos, era muy consciente de la distancia entre nosotros. No solo física, sino emocional, un abismo creado por años de malentendidos y expectativas insatisfechas. Cuando llegamos a mi instalación, mi padre se quedó en silencio ante la pieza más grande, titulada Reclamación. Era una obra compleja y en capas que incorporaba técnicas de pintura tradicionales con elementos de collage y escultura. Esperé el comentario despectivo o el elogio superficial que había sido su respuesta estándar a mi arte desde la infancia. En cambio, estudió la pieza durante varios largos minutos antes de hablar. No entiendo de arte, dijo finalmente, con voz áspera. Nunca lo he hecho. Pero señaló hacia el lienzo. Esto tiene algo, un poder. Viniendo de mi padre, esto era un elogio extraordinario. Sentí un nudo inesperado en la garganta. Gracias, papá, logré decir. El dueño de la galería se acercó, presentándose a mi padre. Su hija es una de nuestras artistas más prometedoras, dijo con entusiasmo. Estas piezas han generado un interés significativo esta noche. Mi padre se enderezó ligeramente, una respuesta familiar a la validación externa. Asintió, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Después de que el dueño de la galería se fuera, mi padre y yo nos quedamos en un silencio incómodo. Finalmente, se aclaró la garganta. Tu madre y yo recibimos tu correo electrónico, el que enviaste después de la cena. Asentí, manteniendo la compostura a pesar de la repentina aceleración de mi ritmo cardíaco. Hizo una pausa, aparentemente luchando por encontrar las palabras, injusto lo que dije. El brindis. En todos mis años, nunca había oído a mi padre reconocer que había sido injusto conmigo. La admisión, vacilante e incómoda como era, representaba un cambio sísmico. Sí, lo fue, estuve de acuerdo, sin atacar ni apresurarme a tranquilizarlo. Volvió a mirar mi obra de arte. ¿Te ha ido bien? En esto, gesticuló vagamente alrededor de la galería. No pensé que lo harías. El cumplido ambiguo era tan característico que casi sonreí. Mi padre lo intentaba, a su manera limitada, pero no podía estirarse mucho más allá de sus patrones establecidos. Sé que no lo pensabas, papá. Pero yo siempre creí que lo haría. Él asintió lentamente. Tu hermana y Brian fijaron una fecha para la boda. El 12 de agosto. Y así de simple, volvíamos a Heather. Pero algo había cambiado. La mención no dolió como lo habría hecho antes. Los logros de mi hermana ya no se sentían como acusaciones de mis propias elecciones. Qué bien, dije, usando el mismo tono agradable pero emocionalmente distante que mis padres siempre habían usado al discutir mi arte. Espero que sean felices. Mi padre pareció registrar el cambio de roles, un destello de reconocimiento cruzando su rostro. A ella le gustaría que estuvieras allí, dijo, aunque ambos sabíamos que era poco probable que fuera cierto. Necesito pensar en eso, respondí honestamente. Nuestra conversación fue interrumpida por Zoe, quien se acercó con una decidida protección. El reportero del periódico quisiera unas palabras contigo sobre tu trabajo. Le dio a mi padre una mirada significativa que comunicaba claramente su lealtad hacia mí. Papá, esta es mi amiga Zoe, dije, haciendo la presentación a pesar de la tensión. Intercambiaron breves saludos. Y entonces mi padre dijo, ya he visto suficiente y debería irme. Al volverse para irse, dudó y luego dijo en voz baja, parece que perteneces aquí, Da. El comentario se quedó conmigo mucho después de que se hubiera ido. Parece que perteneces aquí. No un reconocimiento total de mi talento o una disculpa por años de desdén, sino un reconocimiento de que había encontrado mi lugar en un mundo que él no entendía. De mi padre, era algo cercano a la aceptación.
Mientras me reunía con mis amigos y colegas, recibiendo felicitaciones y discutiendo posibles exposiciones futuras, sentí un cambio sutil pero profundo. La aparición de mi padre, su torpe intento de conexión, había cambiado algo. No porque finalmente hubiera recibido su aprobación, sino porque me di cuenta definitivamente de que ya no la necesitaba. Un año después de la cena que lo cambió todo, estaba en mi espacio de estudio ampliado. Lo que una vez había sido un modesto apartamento era ahora un espacio combinado de vida y trabajo en un almacén convertido en el Distrito de las Artes, comprado con las ganancias de mi carrera cada vez más exitosa. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas industriales, iluminando obras en proceso y el caos creativo organizado que representaba mi próspera vida artística. El año había sido transformador de maneras que no podría haber imaginado esa noche cuando me alejé de la casa de mis padres, temblando con una mezcla de dolor y determinación. El dolor y el aislamiento iniciales habían dado paso a una comprensión más profunda de mí misma y de las dinámicas familiares que me habían moldeado. Las sesiones semanales de terapia con la doctora Luis me habían ayudado a desenredar la compleja red de expectativas, proyecciones y amor condicional que había definido mis relaciones familiares. Llegué a entender que las limitaciones de mis padres no eran rechazos personales, sino reflejos de sus propias definiciones estrechas de éxito y valor. Esta comprensión no excusaba su comportamiento, pero me ayudó a contextualizarlo de una manera que me liberó de la carga de tratar de cambiar sus percepciones. Mi carrera artística había florecido de maneras que me sorprendieron incluso a mí. La exposición Voces Emergentes había llevado a una exposición individual, que había atraído la atención de una respetada galería en Nueva York. Mi trabajo ahora se vendía consistentemente, permitiéndome reducir mis horas en la galería local a solo un día a la semana, un día que mantenía no por razones financieras, sino porque valoraba la comunidad y la conexión. Lo más importante es que había construido una vida centrada en mis valores en lugar de en las expectativas de los demás. Mi círculo de amigos se había profundizado y expandido, creando la familia de apoyo que siempre había anhelado. Mi relación con mi mentor, el profesor Larson, había evolucionado hacia una verdadera amistad basada en el respeto mutuo y la pasión compartida por el arte. Mi relación con mi familia también había cambiado, aunque no de las maneras que podría haber predicho. Después de la inesperada aparición de mi padre en la galería, comenzó a surgir una nueva dinámica tentativa. No era la relación cálida y afectuosa que anhelaba de niña, pero se basaba en términos más honestos que antes. La comunicación con mis padres se volvió limitada, pero más auténtica. En lugar de llamadas semanales obligatorias llenas de comparaciones sutiles y desdenes, intercambiábamos correos electrónicos ocasionales y teníamos visitas breves y cuidadosamente limitadas. Mi madre, aunque nunca reconoció por completo los patrones de favoritismo, había dejado de hacer comparaciones explícitas entre Heather y yo. Mi padre, a su manera brusca, había comenzado a expresar un respeto a regañadientes por mi éxito profesional, reenviando ocasionalmente artículos sobre el mercado del arte con breves notas como, «Pensé que esto te interesaría». Heather permaneció distante. Había enviado una invitación formal a su boda, que yo había declinado con una nota amable y un regalo apropiado. Nuestra única comunicación directa había sido un intercambio rígido e incómodo en un funeral familiar donde habíamos logrado cortesías civiles, pero nada más. Había llegado a aceptar que algunas relaciones no se pueden arreglar, solo gestionar. La tía Vivien se había convertido en una presencia regular en mi vida, visitando mi estudio cada pocos meses y mostrando un interés genuino en mi trabajo. Ella proporcionó un ejemplo vivo de que era posible mantener lazos familiares selectivos mientras se protegía el propio bienestar. A medida que se acercaba el aniversario de la fatídica cena, recibí un mensaje de texto de mi madre preguntándome si iría a la cena de Acción de Gracias. En el pasado, habría declinado de plano o asistido con pavor, armándome para las inevitables afrentas. Esta vez, tomé una decisión diferente. «Pasaré para el postre», respondí. «Tengo planes más temprano». Esos planes eran reales. Una celebración del Amigosgiving con Zoe, el profesor Larson y su esposa, y otros amigos que se habían convertido en mi familia elegida. Llegaría a casa de mis padres después del evento principal, quedándome solo por un periodo definido, interactuando en mis términos. Cuando llegó el día de Acción de Gracias, me sentí tranquila mientras conducía a la casa de mi infancia. La distancia que había creado me había dado perspectiva. Ya no entraba en este espacio buscando validación o aprobación. Venía como una visitante, extendiendo buena voluntad,
pero manteniendo los límites que protegían mi sentido de identidad duramente ganado. La casa se veía igual, pero yo la veía de manera diferente. La sala de estar formal donde nunca se nos había permitido jugar. El comedor donde los logros habían sido clasificados y juzgados. Las fotos familiares precisamente dispuestas que documentaban una narrativa de perfección. Todo parecía artefactos de la vida de otra persona. Mi madre me recibió con su habitual contención. Mi padre con un torpe asentimiento. Heather y Brian ya estaban sentados en la sala de estar, sus anillos de compromiso captando la luz. La tía Vivian, que había insistido en estar presente para mi visita, me ofreció un cálido abrazo que se sintió como un ancla en aguas desconocidas. Mientras nos movíamos al comedor para el postre, noté algo inesperado en la pared. Un pequeño póster enmarcado de mi exposición en la Galería de Nueva York. No colgaba en una posición prominente como el diploma de Derecho de Heather, pero estaba allí, un reconocimiento, por modesto que fuera, de mi camino. Mi padre me vio mirándolo. Pensé que deberíamos tenerlo, dijo bruscamente, ya que ahora estás en galerías. No fue un elogio efusivo ni una disculpa dramática por años de desdén. Fue un pequeño gesto, fácil de pasar por alto si no lo buscabas, pero representaba algo crucial, un reconocimiento, por limitado que fuera, de mi realidad. La conversación durante el postre permaneció algo forzada, con Heather dominando como de costumbre con historias sobre sus casos y planes de boda, pero había una sutil diferencia en cómo lo experimenté. Ya no me sentía disminuida por su protagonismo ni desesperada por mi turno para hablar. Observé los patrones familiares con el desapego de un antropólogo que estudia una cultura extranjera. Cuando mencioné una próxima exposición en Chicago, mi padre me sorprendió haciendo una pregunta genuina sobre la galería. Mi madre, aunque no efusiva, comentó que los viajes involucrados en mi carrera sonaban interesantes. Pequeños cambios, pero significativos. Mientras me preparaba para irme, prometiéndole a la tía Vivian que la llamaría la semana siguiente, mi padre me acompañó a la puerta, un gesto sin precedentes. Esa obra de arte que tenías en la galería, dijo abruptamente. La grande. ¿Se vendió? Sí, respondí, sorprendida de que lo recordara. A un coleccionista de Seattle. Él asintió, luego dijo algo que se quedó conmigo mucho después de que me hubiera ido. Encontraste tu propio camino. Eso es algo. No fue una disculpa por años de compararme desfavorablemente con mi hermana. No fue una admisión de que se había equivocado sobre mi elección de carrera, pero en su limitado vocabulario emocional, fue un reconocimiento de mi viaje y quizás un reconocimiento de su propio papel en hacerlo más difícil de lo necesario. Conduciendo a casa, a mi estudio, reflexioné sobre el año pasado y la sabiduría que había ganado a través del dolor y la perseverancia. Había aprendido que el amor no debería ser condicional, que el valor no está determinado por las opiniones de los demás, que los límites no son castigos, sino protecciones necesarias para relaciones saludables. Lo más importante, aprendí que alejarte cuando no te valoran no es rendirse, es reclamar tu poder. El espacio que había ocupado en mi familia siempre había sido definido por otros como inadecuado, decepcionante, inferior. Pero el espacio que ahora ocupaba en el mundo era enteramente mi propia creación, rico en significado, conexión y propósito. La historia familiar que me habían asignado no era la única narrativa posible. Al alejarme de su visión limitada de mí, había descubierto la libertad de escribir mi propia historia, una donde mis diferencias eran fortalezas, mi sensibilidad era perspicacia, y mi camino, aunque diferente al que ellos habían trazado para mí, conducía a una realización auténtica. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de las expectativas de la gente para encontrarte a ti mismo? ¿Luchaste con miembros de la familia que no podían ver tu verdadero valor? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para mostrar tu apoyo. Recuerda, a veces lo más sanador que puedes decir es, ya no me haré más pequeña para que tú estés cómodo. Gracias por escuchar y recuerda, eres digna de ocupar espacio exactamente como eres.